Hola, buenas, soy Ibrahim Martínez, aspirante a Google Summer Code 2021 para la organización Python Software Foundation, específicamente a la suborganización Python Argentina. En este video les voy a comentar cómo ha sido o cómo fue mi proceso de contribución a algunos de los proyectos de la suborganización y cómo fue que trabajé y cómo fue el proceso de desarrollo de manera general de para cada uno de los proyectos, y cómo escribí y cómo utilicé la herramienta GitHub para contribuir a contribuir a los proyectos, específicamente a los proyectos de PyZombies, OpenLex y CDPidia, que son proyectos que son mantenidos por la organización. Durante las colaboraciones hechas al proyecto PyZombies, comencé primero forkeando el proyecto para tenerlo en mi espacio de GitHub. Una vez forkeado el proyecto, que lo pueden ver una vez hecho aquí está mi fork. Una vez forkeado el proyecto, fue realizado el clon respectivo para tenerlo en mi computadora local. Una vez así, poder trabajar en los issues que se encontraban actualmente, específicamente en el issue principal abierto para las contribuciones durante este Google Summer Code. Acá este es mi proyecto local de PyZombies. Como pueden ver, están todas los archivos respectivos y estoy en la rama master. Actualmente, si vemos con el comando git log en la rama master, la última configuración fue hecha por Mariano Reiner durante el 2021, cambiando un snippet de ActiveCode. Ahora, el issue el principal, el que fue abierto para Google Summer Code 2021, era trabajar arreglando el ejercicio de Starbucks de Python. Este ejercicio presentaba un problema, ya que utilizando la librería urllib.request había un error, aparte de un error de typo. No se podía encontrar, no se podían realizar las peticiones específicas. Se puede ver aquí, si buscamos el proyecto actual que está en producción y vamos a la lección específica. Si corremos el código, nos presenta este siguiente error. Este acá es un error de typo que solamente es necesario cambiar acá. Y una vez visto este error, se ve que siguen presentando problemas durante en el código. La solución que yo realicé para este problema o este issue específicamente, si nos vamos a la rama respectiva, que es la rama 61, por convención yo manejo la creación de ramas de la siguiente manera: escribiendo el issue respectivo al problema, o sea el número respectivo del issue, y piso o underscore es un nombre relevante para la rama. En este caso era Fix Starbucks Exercise. Ahora nos movemos a la rama. Y si vemos
actualmente cómo están los commits aquí en esta rama, vemos que el head de GitHub se encuentra en el cambio que yo realicé el 22 de marzo, que viene después justamente del cambio que hizo Mariano Reina. Ahora, algo que no comenté fue que para yo correr el proyecto, yo tuve que instalar un Python environment. Lo realicé de la siguiente manera, utilizando el environment que está actualmente en Python 3, que fue utilizando Python -m, el comando que es vm y el nombre del environment respectivo. Como ya yo tengo un environment, no lo voy a correr. Entonces, para activar el environment, utilizamos source el environment bin active. Ahora, como ven acá en mi terminal que dice PyZombie, es que ya está activo el environment respectivo, y lo podemos ver si colocamos pip, que es el manejador de paquetes para Python, pip freeze. Vamos a ver los paquetes que están instalados en el environment, y si ven aquí se ve el environment respectivo con la versión. Mi solución para el problema de este issue la vamos a ver aquí. La solución al problema que presentaba este ejercicio lo vamos a ver ahora. Actualmente en mi copia local del código, si pueden ver que estoy en la rama master, yo la realicé en una rama nueva, que la podemos ver de la siguiente manera, utilizando el comando grid branch para saber todas mis ramas, y yo utilicé una convención en el cual yo numero la rama respectiva con el issue al cual está asociado. Por ejemplo, en el caso de resolver el problema del ejercicio Star Wars, era el issue 61. Entonces yo nombré la rama de la siguiente manera: 61, que es el issue, underscore, un nombre único a la rama. Ahora, no les comento, para yo correr el código, yo tuve que instalar un environment de Python para poder instalar la librería respectiva que está en el requirements, que es la herramienta Runestone en su versión 4.2. Ahora, ¿cómo activamos el environment respectivo? Primero, para crear un environment, yo utilicé la herramienta que está por defecto en Python 3, que es Python -m vm y el nombre del que queremos darle al environment. En este caso, como ya yo creé el environment, lo que vamos es activarlo, y lo vamos a activar utilizando source, el nombre del environment, bin active. Ahora, como ven, en mi terminal van a darse cuenta que se activó el environment y aparece PyZombies. Ahora, ¿cómo sabemos que están activados? Bueno, podemos listar todos los paquetes que están instalados, y eso lo utilizamos con la herramienta pip, que es el manejador de paquetes para Python, y utilizando freeze. Como ven, aquí están todos los paquetes instalados, específicamente con Runestone.
y Runestone tiene diversas dependencias que se encuentran todas estas. Ok, ahora para ver el estado actual del código utilizamos Runestone build, que fue para que se compile o se realice el proceso de build, del código actual y podamos luego correrlo. Este proceso ya yo lo había hecho, pero es para que se vea cómo es todo el proceso. Una vez hecho build, es necesario utilizar Runestone, podemos correrlo, serve. Una vez hecho esto, la herramienta o el libro de Runestone va a comenzar a correr en el puerto 8000. En el caso, vamos a ir, que es el mismo estado en el que se ve actualmente, que está en producción en la página de GitHub. Ahora, si yo localhost 8000, vamos a ver al estado actual del código. Específicamente, si vamos al ejercicio de Starbucks, que es aquí si no me equivoco, actualmente presenta los mismos problemas que el que está en producción. Ahora, esto fue para ver el estado actual. Ahora aquí paramos con control C el servidor y nos vamos a la rama con el cambio que yo propuse. Ahora, git checkout 61, que fue comenzando la rama respectiva. Okay. Y ahora, si queremos ver cuál es el estado actual de esta rama, podemos utilizar git block y vemos que el head de esta rama se encuentra apuntando al cambio que yo hice, que es realizado en el 22 de marzo con los cambios propuestos, utilizando el proxy para poder correr satisfactoriamente el ejercicio. Ahora, una vez hecho esto, es necesario realizar el build nuevamente antes de correr al servidor, y eso lo utilizamos nuevamente con Runestone build. Ok, perfecto. Ahora, con Runestone serve vamos a correr al servidor. Ok, nuevamente está corriendo en el puerto 8000. Ok, aquí ya este es el estado actual del código, pero con el cambio que yo realicé. Ok, nos vamos a la lección respectiva, que es el de Starbucks Café. Y aquí, si pueden notar, ya se ven incluso las imágenes que no se encontraban acá. O sea, no es que no se encontraban, sino que el sistema, si pueden ver en la consola, no consigue los recursos respectivos de las imágenes, da un error 404. El problema aquí era que las imágenes se encontraban con un nombre diferente, y por eso durante el proceso de build no se encontraban estas imágenes. Yo lo que hice, si se ven por acá en las lecturas y ven la lección 33, que es la de Starbucks, si yo cierro acá la 33, acá es la lección respectiva, y van a ver que si yo aquí
imagen, creo que esta tenía un problema. Ver todos los cambios que yo realicé, específicamente en los nombres de las imágenes y en la librería, en la lección respectiva. Por ejemplo, acá, que eso es el problema del, pero por ejemplo, la imagen acá tenían las imágenes .jpg en minúscula, o JPG minúscula, o PNG minúscula. Por acá que esta era en PNG minúscula, pero el nombre de las imágenes se encontraban con la extensión en mayúscula. Por ejemplo, esta se encontraba con JPG en mayúscula, y por eso cuando se referenciaba aquí en la lección no se encontraba la imagen, y se veía aquí en el error de 404. Acá se pueden ver que ya aparecen todas las imágenes. Sin embargo, todas las imágenes están todavía en portugués. O sea, habría que hacer un trabajo para adaptar estas imágenes al español. Ahora, el problema que presentaba el código de Starbucks era que, si se ven por acá, y si arreglamos el error del import utilizando from aquí, por ejemplo esto, from url.request import url open, y aquí cambiamos la función y dice que sea url open utilizando la página. De hecho, sí que se pueden ir, es posible irse a esta página y ven que es un HTML sencillo en el que solamente muestran una página con un precio de unos granos de café con el precio actual y con una fecha actual. Ahora, si nosotros corremos esto así, o sea, ya con esto el ejercicio ya estaría resuelto. Si utilizamos un intérprete de Python normal, de hecho esto lo podemos probar acá. Si vamos a la terminal y corremos Python, si ven, o si se puede ver, yo tengo la versión Python 3.85, y si nosotros corremos este código que está acá, de hecho lo podemos correr aquí y me va a aparecer un error, y es que acá la función read en el intérprete que se encuentra detrás de esta implementación para Rumson, que es Sculpt, no se encuentra, que es un intérprete de Python hecho en JavaScript, no se encuentra implementada la versión la función decode. Por eso es que si nosotros acá corremos así, ya con esto debería haber suficiente. Nosotros podemos ver lo que la petición de la página utilizando el prim, pero aquí se ve un problema y ven que este es el error que aparece: access to XML HTTP request at la página from origin, en este caso la versión que está en producción, has been blocked by course policy.
que en este caso es el No Access Control Allow Origin, que no se encuentra presente en la petición de la página, en la petición. Ahora, si ya con esto, si lo probamos en el intérprete local de Python, ya funcionaría. Aquí se ve el HTML completo. Ahora, de hecho, si utilizamos nuevamente y dejamos el decode y lo probamos así, vamos a limpiar la consola. Aquí se ve ya parseado la página, o sea, el HTML de la página de los precios de los granos de café. Ahora, ¿qué problema es? O sea, si utilizamos el decode justamente para los parsearlos al formato UTF-8, y que en estos casos, por ejemplo, beans que tiene el apóstrofe se puedan ver correctamente. Pero ahora, para resolver el problema, de course, o sea, de cross origin, era necesario utilizar un proxy. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso el proxy a utilizar fue la página course.bridge.cc. Ahora, si vamos a la página, esperando que cargue, acá lo que va a hacer es que nosotros, si le damos una página respectiva, y lo que va a hacer es que las peticiones van a ser hechas por la página que está acá, ¿no? Y concatenando el proxy más la página a la que queremos hacer las peticiones, y hacemos una petición a esa concatenación. Por ejemplo, aquí yo nombré una nueva variable url_precios con la concatenación del proxy más la página en la que queremos hacer la petición, y a esa página, a esa concatenación, le voy a hacer la petición. Ahora, si vamos a F12 y limpiamos acá la consola, okay, si hacemos la petición, vamos a ver que ya no hay error. Si ven, se encuentra la página actual, ¿no? Ya funcionando. El problema de course, que se encuentra en el código original, vamos a limpiar acá, que se encuentra en el código original. Por ejemplo, si nuevamente copiamos acá, y nuevamente dejamos solamente esto, y van a ver aquí que hay un error. Lo que está sucediendo es que los navegadores actuales no terminan la petición, porque esto es un problema de seguridad. No pueden hacer peticiones para un servidor externo sin que la petición con la que se está realizando le agreguen un header específico. Lo que se utiliza cuando se utiliza un proxy, lo que sucede es que la página que utilizamos como proxy le agrega a la petición el header respectivo que es necesario para que el navegador no detenga la petición. Por ejemplo, si utilizamos acá con la ayuda nuevamente del inspector y vamos a network y corremos nuevamente
el código, justamente se ve que hay un error acá, que el status es error de course, ¿no? Y eso es porque en los headers no se encuentran los headers respectivos para evitar los problemas de este error. Ahora, si hacemos lo mismo en este caso, utilizando ya el proxy, limpiamos acá y hacemos la petición es satisfactoria aquí con status 200, y si vemos los headers, van a ver que aquí está justamente los headers respectivos que era necesario para que la petición culminara satisfactoriamente, que son Access Control Allow Origin y Access Control Export Headers. Ok, ese fue mi enfoque para solucionar estos problemas, y de hecho esos cambios se realizaron en cada uno de los códigos de los active code del ejercicio o de la lección. Si pueden ver acá, de hecho se puede probar cada uno de los active code. Por ejemplo, aquí probamos este es otro ejercicio para ver cómo puedes hacer slice a un string en Python. Pero en este caso, si queremos probar esto, dado la explicación que nos da aquí la lección, y solamente queremos el precio de los granos de café, y aquí nos explican que se pueden hacer slice del código del string que fue parseado. Podemos utilizar este active code desde este punto de inicio del string hasta este fin. De hecho, si corremos esto, justamente nos da el precio actual de los granos de café. De hecho, aquí nos dice que el CEO está feliz, y aquí nos dice que justamente de los problemas que pueden hacer de encoding. En este caso, la página web utiliza un encoding ISO 8859, y es por eso que cuando utilizamos el intérprete completo de Python es necesario utilizar la función decode para transformarlo a la codificación UTF-8. Ahora, utilizando este active code y siguiendo el mismo formato de añadiendo el proxy, o sea, concatenando el proxy más la página que queremos hacer la petición, el ejercicio nos dice que existe otra página para unos precios diferentes, particularmente para clientes fieles o clientes con loyalty, ¿no? Que el precio generalmente son de menor. Ahora, el cliente nos dice que hay unos descuentos para los clientes leales utilizando esta página, que de hecho podemos abrirlo con precios que tienden a ser diferentes. Okay. Ahora nuevamente hacemos una petición, ¿no? Pero en este caso el slide no funcionó porque, si se dan cuenta, la página es diferente. ¿En qué sentido? Que el string resultante, cuando se hace la petición en la página de loyalty, es más largo. Por eso es que, como dice la lección, es diferente. El precio se movió, y es porque justamente en la página de loyalty es más largo el string.
y hay que actualizar eso. Entonces aquí nos dicen que los datos Python son inteligentes y proporcionan diferentes funcionalidades incorporadas por ayudarte. En este caso nos explican que en Python hay una función find para buscar patrones o alguna palabra dentro de un string. Por ejemplo, utilizando esta descripción, por ejemplo, utilizando este Kotlins, Palmeiras, utilizamos para buscar dónde se encuentra la P en este string. Nos dice que se encuentra en la posición 0 del string. Y en este caso, si queremos buscar este patrón que es LMI, nos dice también en la posición inicial donde se encuentra el patrón o el substring respectivo. Y en este caso también, como en este caso queremos buscar PA y el PA comienza en la posición 0, comenzando con P, nos dice también nuevamente 0. Ahora, sabiendo eso, el ejercicio nos explica que podemos utilizar la función find para buscar precisamente dónde se encuentra ahora el precio, que es utilizando find y buscando este patrón. De hecho, si ven acá, nosotros hacemos la petición y buscamos el signo de dólar, y nos dice que el inicio va a ser desde ese índice que nos devuelve la función find más 2 hasta 4, porque son dos decimales. Ahora, si corremos esto, justamente nos da el precio que queremos. De hecho, aquí lo que va a hacer find es que busca acá el símbolo de dólar desde esta posición y hace un slice para obtener el precio utilizando la página nueva. Ahora, en este caso la lección sigue y verifica, o sea, lo que dice es que solamente muéstrame cuando el precio esté menor a 4.74, ¿no? Ahora, si esto corremos, no se ve nada, porque esto que está acá es un string. Justamente ahí estamos comparándolo con un entero. Y justamente es lo que nos dice la lección, que los strings son diferentes a los números y es necesario hacer un casteo o una conversión a float, en este caso, que es el formato a la que queremos hacer la comparación, teniendo el mismo código que se encuentra atrás, pero en cambio se hace una comparación primero casteando el número en string a float. Ahora hacemos run. En este caso no se va a ver nada porque seguramente no es menor a 4.74. Lo que podemos hacer es seguir corriendo hasta que justamente no sea menor a 4.74. Pero como de hecho podemos hacer un cambio al código que si no es menor a 4.74 se escriba no es buen precio, por ejemplo, no es un buen precio. Y se agrega, por ejemplo, aquí teniendo el mismo si corremos esto, bueno, en este caso se ve, pero si seguimos corriendo va a llegar un momento en que va a ser diferente. Aquí se puede mejorar el código
si se hace solamente esto una vez. De hecho, podemos utilizar precio, porque si se da cuenta se utiliza en 3 lugares diferentes. Si hacemos esto acá, cabe destacar que cuando se hace slice, lo que hace es recorrer el stream, y eso es un costo en tiempo de la ejecución del código. Y hacemos precio, y aquí utilizamos precio aquí nuevamente, y acá, y recorremos, el precio es diferente. Va a llegar un momento en que nuevamente va a ser mayor a 4x74. Por ejemplo, si cambiamos el código acá y que nos muestre solamente cuando sea menor que 2, que creo que no va a ser nunca, y no es un buen precio, y dice justamente que el precio es 4.77. Lo dejamos tal cual como hasta ahora. No es un buen precio el 4.77. Ahora puedo seguir probando, que es justamente ese proceso de yo probar repetidas veces, es lo que ahora hace nuevamente el siguiente active code, que puedo seguir intentando, puedo seguir probando el precio, y con esto se hace un ciclo con un while para verificar cada uno de los precios. La indentación obviamente es importante en Python, de hecho aquí hay unos errores, seguramente aquí va a haber un error, y si yo corro esto, entonces utilizando nuevamente todas las peticiones, es necesario utilizarlo un proxy. Corremos esto y justamente comprar el precio. Ese proceso en que tarde en algunos momentos mostrar el resultado, es que seguramente hubo varias peticiones a la URL porque el precio no era menor. Ahora, siguiendo la misma lección, él nos dice que el CEO está muy mal, pero dice que algo salió mal, y es que estamos acusados de hackers porque estamos haciendo múltiples peticiones a un mismo servidor, en este caso la página que nos muestra los precios de los granos de arroz. Esto es nos dicen que es un ataque de negación de servicio o de DOS, en este caso Distribute Denial of Service, que nos dicen es que está haciendo muchas peticiones a una misma URL. Para nosotros evitar eso, el ejercicio nos dice que entre cada petición se espere un tiempo, y nos dice que lo mismo, hacemos una nueva petición. Ahora al código anterior le hacemos si el precio es mayor o igual a 4.74, ¿no? Que es la misma condición del while, que mientras sea mayor a 4.74 se repita esta sección de código. Vamos a esperar 600 milisegundos. Ok. Ahora lo que hacemos es hacer la petición, en este caso justamente un delay ahí. Claro, no se ve en el código actual porque el precio no cambia tan rápido, pero si estuviéramos haciendo una petición en la que la página por ejemplo, el precio de los granos de arroz fuera más variable, o sea, este precio cambiara constantemente y fueran precios variables realmente, en el sentido que pueden variar mucho, este slip realmente es necesario en condiciones normales de código. Ahora aquí, y este es el final de la lección, como pueden ver, todo el código está funcional con sus limitantes de la traducción de las imágenes. Sin embargo, eso se puede cambiar, y nos dicen un resumen que los strings son cadenas de caracteres. Accedemos a los caracteres individuales por su índice, comenzando desde 0.
y los métodos son funciones integradas en las variables. Hay bibliotecas de programación con código ya listo, como en el caso de find, y los tipos de datos tienen un tipo de datos. En este caso utilizamos string o float, en este caso para castear. Y aquí dice al final de la lección, herramientas de Python. Por ejemplo, aquí texto accede al quinto carácter, texto de 4 a 9 accede al quinto y al noveno carácter, o sea, hace un slice. El método find para buscar una subcadena, float para castear a punto flotante, y se encuentran bibliotecas que utilizamos, que es URL-lib. Ahora, esta no es la única forma para actualizar este código y que funcionaba. De hecho, hay otra librería muy famosa que es request. En este caso, en algunos casos se utiliza mucho más request, pero para modo de ejemplo y para que se entendiera cómo eran justamente todas las peticiones y que el propósito era resolver el problema del código, seguí utilizando URL. Sin embargo, lo que cambié fue utilizar una variable para hacer la concatenación. Pero igualmente, sin utilizar la variable, yo lo que hago es utilizar directamente la concatenación acá, el código seguirá funcionando, como pueden ver. Ahora, este código es sencillo de hecho. Lo que fue complicado fue darme cuenta que el error era, bueno, aquí no, el error era el cross origin de la petición a la página. Ok, una vez hecho ese cambio, y los cambios acá, como se puede ver en la lección, el código de la lección, perdón, que justamente que está acá, utilizando el elemento ActiveCode de Function con su código único, y que nos muestra el code length, y permitiendo entrada. Este es el código que yo cambié, y agregando un comentario que es necesario hacer la petición con un proxy para que evite el error de cosas. Justamente el mismo error y petición lo cambié en cada una de las peticiones. Ahora, una vez hecho el cambio, lo que hice fue comitearlos, hacer commit de los cambios, y como ven, acá está el cambio que fue realizado el 22. Una vez hecho eso, hice push a mi rama, haciendo git push origin, ¿no?, que es mi rama, a la rama respectiva con el cambio. No lo voy a hacer porque no tengo, de hecho si lo podría, no me va a pasar nada porque no tengo hasta el día, que es everything up to date. Ahora, si ven mis ramas, remote, van a ver mi rama remota de mi código y mi rama de upstream con el código de Python. La idea es que el workflow de contribución normalmente es que tú tengas tu rama origin, no es que está tu código al que tú estás haciendo los cambios, y tú, para mantener los cambios al día, dado que como es un código abierto, un repositorio de código abierto, múltiples personas pueden contribuir a él. Tú tienes que mantener al día tu código actual, tu código local y tu código de la rama de tu rama remota, en este caso el origin.
En ese caso, si por ejemplo hubiera un código nuevo de PyZombie, por ejemplo, alguien agregó una lección nueva, yo podría hacer yéndome primero a mi rama master, que aquí se cambió porque nuevamente estoy en la rama master, que se encuentra todavía el error del código de Starbus. Pero si por ejemplo Upstream tuviera código actual, o sea código nuevo, yo tendría que hacer git pull upstream y a la rama que yo quiero, en este caso master. No lo voy a hacer porque bueno, se puede hacer de hecho. Y me va a decir que está todo el día. Ahora, una vez hecho push a mi rama remota, que fue lo que yo hice aquí, Python Argentina, y vamos aquí a PyZombies, que fue acá update de Starbus, ¿no? Yo hice un pull request dando una explicación de cuál fue mi enfoque y los cambios que realicé, que adicionalmente a los cambios en la lección, como comenté, fueron cambios a las imágenes para que cuando se corriera o se hiciera el build del código fueran las imágenes se pudieran conseguir por el código y no diera un error 404 como estaba pasando. Ahora, aquí está el código, como un ejemplo de cuál era el problema, que era lo que comenté, has been blocked by course policy, y una explicación de mi enfoque. Ahora, esta no fue mi única contribución. De hecho, si vamos a pull request y filtramos por persona, vamos a ver que yo hice cambios a la reacción y a algunas traducciones a la lección 5 y agregar más códigos y reformular algunas preguntas del quiz 7. Ok. Si eso es así, vamos justamente a esas ramas. Ok. Podemos ir a la rama de problemas de reacción. Que de hecho aquí dice esto está relacionado al pull request, al issue 22, que yo menciono aquí que cierra parcialmente a este pull request y especifico qué fue lo que cambié. Y aquí podemos ver los cambios, que básicamente es algunos arreglos a la lección. Específicamente con problemas de reacción y agregar unos ejemplos mejores. Ok. Vamos a esa rama reach out. Problemas de reacción, no. Y nuevamente hacemos runstone build. Tenemos que actualizar el código. Acá nuevamente se ven los problemas de las imágenes, porque en esta rama no se encuentra al día con la rama del ejercicio Starbus, que fue donde yo arreglé esos problemas. Pero si corremos nuevamente runstone server para ver el código, ahora está corriendo nuevamente en el puerto 8000. Vamos a cerrar aquí las páginas estas. Y vamos a la lección. ¿Cuál era? Lección 5, ¿no?
Sí, o sea, TWP5. Ok, si no me equivoco, es esto. Y esto fue lo que yo algunas cosas cambié. Realmente vamos a verificar. TWP5 es justamente la primera lección, solamente que habría que modificar un poco los nombres de las lecciones. Ok. ¿Cómo se ve esto en la versión actual? De hecho, podemos verlo acá, en la versión que está en producción. Okay. Y lo vamos comparando uno a uno, por ejemplo. Lo ponemos aquí de este lado. Y probemos ahora, poniendo de este lado. Cambios que yo hice en la lección, comenzando con algo simple que fue agregar el signo de exclamación aquí y vamos viendo los cambios. En esta lección no existía un problema particularmente como se vio en el problema en el issue del ejercicio de Star Wars, pero habían casos en que la redacción de la lección no era buena. Por eso fue que yo cambié la lección actual. Por ejemplo, aquí en conceptos sobre variables y asignación, visualmente se entiende mejor que la función print es una función de Python y que a más b se están sumando dos variables. Ahora, aquí también en nombres variables que se explican cómo pueden crear variables en Python y cuáles son las reglas y los formatos permitidos. Nombres variables. Acá. Como pueden ver, aquí ejemplos de nombres válidos no se ven correctamente, o sea, no se entiende que son variables porque no están formateadas. En este caso se ve mejor de esta manera. Y en conceptos variables que están numerados, aquí abajo, no se ve correctamente. Y ejemplo de cuáles son variables numéricas que no deberían de ser. Y aquí expliqué cómo pueden utilizar algunos operadores lógicos. Y en general, el cambio realizado en esta lección fue actualizar y modificar la redacción de algunas cosas que estaban con un problema. Okay. Pueden ver, vamos a ir nuevamente al código. Pull requests hechos por mí. Y el otro cambio que yo hice, o el otro contribution que realicé, fue agregar ejercicios y modificar los que estaban, cambiando algunas cosas porque todavía estaban en el idioma portugués, al quiz 7. Ok, volviendo al código. Lo vamos a utilizar ahorita. Al código local vamos a detener el servidor y nos vamos nuevamente a la rama. Vamos a hacer git branch para saber cuáles son las ramas. Git branch y vamos a este que está acá, porque aquí hubo un problema. Git checkout 20
nuevamente hacemos runstone build para compilar código. Hacemos runstone serve y nuevamente está corriendo por el puerto 8000. Ahora vamos al índice, que lo ideal es que este índice sea actualizado. Fue una de las propuestas realizadas. Y aquí, ok, quiz 7. Ahora, ¿cómo se encuentra el quiz 7 actualmente en la versión de producción? Primero, aquí hay un error en este elemento de ActiveCode. En algunos casos no se entiende qué es lo que se está solicitando por el ejercicio. Los ejemplos no se explican muy bien. Aquí nuevamente hay un problema, y aquí otro problema, aquí otro problema, y son 10 ejercicios. La idea o el cambio que yo realicé fue que al quiz 7 le agregué un subtítulo comenzando de ejercicio A, ejercicio B hasta el ejercicio B, manteniendo 12 actividades, o sea, agregué 2 actividades nuevas. Ahora, inicialmente cambié los enunciados para que se entendieran qué era lo que era necesario que el estudiante realizara en cada una de las funciones. Por ejemplo, acá que decía ser una cadena S, un entero n, devuelve una cadena con n copias a la cadena original, multistring, hola 2, hi. Ahora, siendo un estudiante, por ejemplo, si yo fuera un estudiante nuevo, no supiera nada de programación o estuviera comenzando, este ejercicio o este enunciado no me ayuda a saber qué es lo que tengo que hacer, y yo lo cambié a hacerlo de esta manera. Desarrollar la función multistring, que recibe como parámetros una cadena S y un entero positivo n, y devuelve una nueva cadena que contiene las n copias de la cadena original. Y puse ejemplos, multistring, hola, 2, y da hola. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer justamente esta actividad, entonces yo hago el return S por n, por ejemplo, una posible solución del error, y ven que dado las pruebas que se encuentran por detrás de este elemento del code, pasan correctamente todas. Pero por ejemplo, si yo aquí corriera por 5, por ejemplo, quiere decir que esa cadena se va a copiar 5 veces. Todas las pruebas fallarían. Ahora, este enfoque se realizó en cada uno de los ejercicios. Primero se verificó qué era lo que en su enunciado se reformuló para que el estudiante, cuando lo vaya a realizar, entienda más qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, aquí, particularmente en esta, yo no entendía muy bien qué era lo que necesitaba. Lo que hice fue formar un enunciado, porque no lo tenía ni siquiera. Decía, desarrolla la función string que recibe una cadena S y devuelve una nueva cadena siguiendo el patrón descrito en los ejemplos, que es justamente el que está acá. Sí, code y code, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, yo agregué 2 ejercicios en esta lección. Particularmente fue esta que está acá, que tiene relación
al por ejemplo, el ejercicio G dice: desarrolla la función extra end que recibe una cadena S de al menos 2 caracteres y devuelve una nueva cadena con las dos últimas letras repetidas 3 veces, ¿no? Que por ejemplo, extra end de hello. La idea es que se obtengan las dos últimas los últimos 2 caracteres y se repita 3 veces. Por ejemplo, hello da lo y bebé da esta cadena de varias veces b, y hi, como en este caso tiene 2 caracteres, se copia la misma cadena 3 veces. Ahora, ¿qué se diferencia de este con este? Es que en este nuevo ejercicio, de hecho yo quise desarrollar la función new extra end, escribí entre paréntesis variante de la función del ejercicio anterior, que recibe una cadena S de al menos 2 caracteres y un entero positivo y devuelve una nueva cadena con las dos últimas letras repetidas n veces. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo ejercicio que está acá, pero el n que es fijo aquí de 3, yo lo solicito que ahora sea variable. En este caso, por ejemplo, hello, ahora que es el mismo ejemplo que está acá atrás, o sea, el ejercicio G de hello, 3 y se escribe nuevamente lo. Pero en este caso, que yo escribo a bebé y le paso n igual 1, solamente se va a copiar la cadena una vez. Okay. En este ejemplo, con hi igual 5 se copia 5 veces los últimos 2 caracteres de la cadena. Okay. Y así fue que realicé los cambios en este ejercicio. Particularmente se ve mucho mejor, se entiende más cada uno de los ejercicios con un nuevo enunciado, y así el estudiante puede entender qué es lo que se le está solicitando en cada uno de los ejercicios. La idea como propuesta realizada fue tener que en los quizzes tengan al menos 15 ejercicios cada uno o 20 ejercicios, básicamente para tener un estándar en cada uno de los ejercicios de los quizzes, ya que si vemos aquí los últimos quizzes, por ejemplo el 13 tiene 3 ejercicios nada más. La idea es tener estandarizado cuánta cantidad de ejercicios tienen cada uno de los quizzes, respetando los temas de acuerdo a cada una de las lecciones teóricas, en este caso de variables y así sucesivamente. La idea es que de acuerdo a cada lección tenga su quiz y tenga una lección de revisión de los conceptos aprendidos. Okay. Esas fueron mis contribuciones al código de Python de PyZombies. Okay. Aquí justamente esos cambios que realicé. De hecho, si se ven acá, yo comento en el pull request que esto cierra parcialmente el issue 20 que se fue agregado en el 2019, que es agregar ejercicios interactivos nuevos, y el 7 que es adaptar los ejercicios actuales a ActiveCode y traduciéndolos algunos que estaban todavía en portugués. Por ejemplo, en el quiz 7 actual hay un ejercicio que está todavía en portugués. Aquí está, por ejemplo, ese en Pontas, que todavía está en portugués. Y si lo vemos al que yo adapté, exacto, aquí está.
aquí está justamente, que desarrolla la función remove first slash, que recibe una cadena S de al menos 2 caracteres y devuelve una cadena sin el primer y el último carácter, que es justamente este ejercicio. Pero como primero se encontraba en portugués y no se entendía qué era lo que se solicitaba al estudiante, no podía saber qué era lo que tenía que hacer. De hecho, yo le cambié el nombre a la función para que se entendiera. Es remove first slash. Por ejemplo, hello, se le remueve el H y la O y devuelve el. Python se le remueve la P y la N, y a coding se le remueve la C y la G. Ok, y estas fueron las contribuciones para el código de Python. Ok, otro proyecto al que contribuí es el proyecto OpenLex, que es un proyecto desarrollado con el software, el framework para desarrollo de páginas web, Web2Py, y se caracteriza de que es standalone, o sea, es necesario descargar el código fuente de Web2Py y dentro de la estructura del código de Web2Py agregar el código en el que estás desarrollando, en este caso el de OpenLex. ¿Cómo fue mi acercamiento al proyecto de OpenLex? O sea, cómo lo ejecuté y cómo hice el setup en mi local. Al igual que PyZombies, comencé forkeando el proyecto para tenerlo en mi espacio de GitHub, y a partir de ahí cloné ese repositorio. Okay, si vamos aquí a donde está el local, mi página, mi computadora, perdón, y vamos a el Web2Py, que es el código fuente de Web2Py, y lo abro. Creo que lo tengo aquí abierto ya. Sí, aquí en Web2Py se ve que está toda la estructura de el código fuente de Web2Py. El primer acercamiento, la forma en que lo ejecuté fue siguiendo las instrucciones que estaban en el README, que en este caso estaban un poco desactualizadas, ya que unos enlaces no funcionaban, particularmente en el caso de cuando tenía que descargar el código fuente de Web2Py. Esa fue una de mis contribuciones al proyecto de OpenLex, que fue actualizar el README para que cualquier persona que quisiera contribuir pudiera hacerlo siguiendo los pasos del README. Ahora, ya arreglado ese problema, y como dice acá, tienes que descargar el código fuente de Web2Py para Windows o para Mac, o en el caso de Linux, que es el sistema operativo que yo utilizo, es haciendo git clone al código fuente en su GitHub. Una vez hecho ese git clone, en el directorio de Web2Py de application, descargar el código fuente de OpenLex, que puede hacerse o descargando el zip o utilizando git clone. Ok, una vez hecho eso, que fue lo que aquí está en applications, está el código fuente de OpenLex. Una vez hecho eso, si quiere podemos ver cómo está en applications OpenLex. Aquí está. Si vamos a git log, se ve que están los últimos cambios hechos, aparte del mío, que fue la actualización del README, y adicional a eso, otro cambio que realicé fue que en el git ignore no estaba especificado que no se subieran los archivos .pyc, que
no son por convención, no se suben a los repositorios de Git, ya que son archivos como de compilación de Python y no aportan nada al repositorio. Aquí hay otros cambios y de hecho el head mío local está al día con el upstream del remoto del código de OpenLex, ¿no? Ahora, en el caso de, si podemos ver cómo están los remotos acá, se ven el origin, que es mi espacio remoto de GitHub del proyecto, y el upstream. Este 5 significa que en mi versión de hecho, si lo doy a status, seguro me va a decir que justamente el branch del origin está desactualizado por 5 commits. Eso quiere decir que necesito actualizarlo. Si yo previamente me descargué las versiones, los últimos cambios que han hecho a upstream, pero necesito actualizar mi versión en el espacio de GitHub. Entonces lo que yo puedo hacer es hago git push origin master. De esta manera yo actualizo mi versión del remoto de origin. Aquí estoy esperando a que se suban los cambios, esperando todavía, y como está al día, y ya se cambia, ya como pueden ver, se ve que los 5 commits están en mi rama remota. Okay. Ahora, una vez hecho esto y ya puede ver cuáles son los cambios que yo hice en el repo, o en el proyecto, perdón, la idea que para ejecutarlo, siguiendo nuevamente las instrucciones del readme, si lo vamos acá, que este es, y lo mostramos acá, OpenLex, él dice para qué sirve, debemos utilizarlo. Vamos a la raíz de donde está ubicado el código fuente de Web2Py y utilizamos Python Web2Py. En las instrucciones dice que ejecute Python 3 Web2Py, pero en mi caso yo no utilizo Python, no escribo Python 3 específicamente porque yo no tengo una versión de Python 2. Mi única versión instalada en el sistema operativo es Python 3. Entonces, en sistemas operativos donde estén las dos versiones habitando, o estén las dos versiones instaladas, es necesario que tú especifiques que ejecutarlo con Python 3. Ahora, dicho eso, ejecutamos con Python y aquí me dice que es necesario que agregue la clave, que ya la había agregado en su momento cuando lo ejecuté inicialmente, y él me dice que el servidor está corriendo en el puerto 8000. Vamos a abrirlo y aquí esta es la página, como el dashboard de Web2Py. Cabe destacar que Web2Py está basado en otro framework muy famoso de Python, que es Django, y es parecido en el que ambos tienen un dashboard para manejar información de administración. Ahora, para ver cuáles son las aplicaciones o los sitios que están desarrollando con Web2Py, le vamos a My Sites y aquí coloco la contraseña, y en este caso se ven tres: uno de ejemplos, uno de welcome, y está OpenLex. Para abrirlo básicamente es necesario lo agregan acá, y este es el estado actual de OpenLex. Como se ve, se ve muy bien. Yo previamente me registré, y adicional a eso, otro compañero, uno de los últimos cambios fue agregar data inicial para las personas, para que las personas que quieran contribuir al proyecto puedan utilizar ese usuario que fue creado. Ahora, como propuesta de mi parte, de mi propuesta ha sido que si vemos con F12 y activamos el toolbar para los dispositivos,
vemos que, y empezamos a probar el sistema de manera responsive, vemos que no tiene problemas para adaptarse a pantallas más pequeñas, ¿no? Porque o sea, no es 100% responsive. Sin embargo, el desarrollo de OpenLex el desarrollo de OpenLex ha sido con una librería muy famosa para desarrollo de páginas responsive, que es la librería de JavaScript Bootstrap. Sin embargo, la versión actual de Bootstrap es la 4 y OpenLex tiene la versión 3, es decir que es necesario que se actualice. Adicional a eso, aquí yo probé el sistema. De hecho, aquí podemos utilizar mi cuenta que yo fue creada, con mi otro correo y con la contraseña. Una vez hecho eso, pude entrar a cada uno de los módulos, o sea, pude ver al dashboard principal. Pude entrar a cada uno de los módulos y agregar un expediente, los contactos, el calendario, la agenda, los juzgados. Particularmente en los juzgados, una de las tareas que se requiere es que esta información sea cargada de manera masiva, basándose en un CSV o algún otro tipo de archivo para compartir ese tipo de información. En el caso este problema es un issue que está reportado. De hecho, si vamos aquí a OpenLex y vemos los issues, vamos acá, el issue 10 de hecho es el que facilidades para importación y exportación de datos masivos. Este issue es en el que yo estuve trabajando, pero no hice un pull request, pero estaba trabajando en él. Ahora hice probé los diferentes módulos y lo que hice fue actualizar el repositorio para que las demás personas puedan contribuir al proyecto. Ahora, ¿cuál es el enfoque de cómo trabajar con OpenLex? Es necesario, otra de las tareas que es primordial, es actualizar de Python 2 a Python 3, porque ahí hay cosas que no siguen estando en Python 2. Adicional a eso, es necesario actualizar las librerías de JavaScript porque están desactualizadas, y proveer un sistema de responsive que esté correcto, o sea, esté 100% responsive para que se adapte a todo tipo de dispositivos. Ok, ese fue mi aporte a OpenLex. Principalmente actualizar el README y probar el código para ver qué actividades proponer en la propuesta, valga la redundancia. Ahora, otro proyecto de la organización Python Argentina en el que contribuí fue CDpedia. Este proyecto no está entre los proyectos en el que un pasante puede trabajar en el Google Summer of Code. Sin embargo, como Mariano había escrito en las instrucciones de cómo contribuir a los proyectos en general de la organización, aparte de los que están aceptados para el Google Summer of Code, mencionó que podían contribuir a otro proyecto u otros proyectos de la organización en general, y yo pude notar que CDpedia tenía varios issues en el que yo podía contribuir. Cómo
fue mi forma de... ¿Cómo fue la forma en que yo hice mis contribuciones acá? Y al igual que los otros proyectos, hice mi fork para tener mi versión en mi espacio de GitHub, y a partir de ahí clonar el proyecto. Ahora, si vamos a... Me voy para atrás y vamos a ls, ok, cdpedia, vamos a cdpedia, ok, ajá, y lo abro. Ok, este es mi versión local de cdpedia. Ahora, ¿cómo comencé a contribuir? Bueno, siguiendo el readme como guía, ellos especifican que es necesario, al igual que Python, que PyLex, PyZombies, perdón, utilizar o crear un environment de Python. En este caso, utilizando la librería, la librería virtualenv, o sea, la herramienta virtualenv. Sin embargo, yo por convención utilizo siempre la herramienta para crear environments que trae por defecto Python 3, que es, como lo comenté, Python -m bien y el nombre que le queramos dar al environment. Y de esta manera creé mi environment. De hecho, si podemos verlo acá en el terminal de aquí, ls, se ve que el environment está creado. Y al igual que en el caso de PyZombies, para activarlo utilizamos source active. Ahora, para saber qué es lo que está instalado, hacemos pip freeze y justamente están los paquetes. Se puede ver que utiliza progress bar, que son este progress bar fui yo que lo instalé. Progress, que es un paquete para crear barras de progreso. Además está utilizando Flake 8, perdón, PyTest Mock, que son paquetes particularmente para hacer pruebas y pruebas moqueadas. Ok, dicho esto, luego de haber instalado y activado el environment con sus respectivas requisitos, como dice aquí, activarlo e instalarlo, correr el cdptron y generar una enciclopedia, en este caso en español. Ya aquí hay dos generaciones que ya yo hice, utilizando de hecho la versión anterior de cdpedia, porque en el proceso que estaba construyendo fue lanzada la versión 0.9, pero no lo voy a ejecutar ahorita porque es un proceso que tarda algunos minutos y no quisiera que el video se alargara más de lo habitual. Pero volviendo a las contribuciones, si vamos al proyecto y vamos a los pull requests y filtro por el autor, en este caso yo, y en vez de escribir solamente los abiertos, escribo todos. Aquí están 3 pull requests. Este particularmente estoy trabajando todavía porque estoy esperando por la revisión de Facundo Batista, por unos cambios que me solicitó. Y adicional a este, que es lo que estoy trabajando, que está en work in progress, hay 2 pull requests que ya están mergeados, que fue este y este. Ahora, este fue el primero en el que yo trabajé, que resolvió este issue que está acá. El issue era que al generar la enciclopedia, cuando en el proceso de extracción de las imágenes
el proceso estaba hardcodeado con el lenguaje de español. La idea era que se cambiara esto para que soportara cualquier tipo de lenguaje con el cual se ejecutó el CDPtron. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizara la variable config.language, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el proceso para hacer este cambio? Si vamos aquí y me voy a ver cuáles son los branch, al igual que de PyZombies, utilicé el mismo formato para crear los branch y contribuir. En este caso, como el issue era el 357, yo nombré a la rama 357 underscore el nombre para identificarlo. Ok, si vamos nos movemos para esa rama. Ok, aquí vamos a ver si hacemos git log para saber cuáles son el estado actual. Como se ve, el head está hasta el cambio que yo hice el 21 de marzo. Ok, ahora, ¿cómo fue el cambio? Si vamos acá, ¿cuáles fueron los cambios? Mejor dicho, fueron diversos commits para resolver satisfactoriamente el issue. De hecho, este fue la primera versión, que fue cambiando utilizando directamente la variable config language. Sin embargo, me di cuenta que es necesario era necesario actualizar las pruebas correspondientes, las unit tests correspondientes, y adicional a eso, yo me di cuenta que en el git ignore no estaba especificado que se evitara subir el environment creado, y eso también fue uno de los primeros cambios. Adicional a esto, ya cuando hice ese cambio, hice la actualización de una de las primeras pruebas utilizando un moqueo de las pruebas, ya que en el caso de como estaba antes, como estaba hardcodeado, no era necesario utilizar las pruebas, moquear las pruebas o moquear la variable en sí. En este caso, el primer enfoque fue moquear completamente la variable global config.language. Sin embargo, no era el mejor enfoque, ya que, dada la sugerencia de Federico, que es la persona que creó el issue, no podía ser la forma de crear el formato del string, hacer el formato del string tenía que ser así, ya que mi primer enfoque fue utilizar fstring, que es una nueva manera para crear formateo de string un poco más rápida que .format o utilizando el porcentaje. Sin embargo, esta manera de hacer el formateo de string no está soportado por todas las versiones de Python. De hecho, comienza a funcionar desde Python 3.6, perdón. Y en el caso de GitHub, de Continuous Integration de CDpedia, él prueba desde la versión 3.6 o 3.5, no recuerdo muy bien. Y cuando subí estos cambios, durante el Continuous Integration hubo un fallo porque no soportaba este tipo de formateo. Tuve que adicionalmente nuevamente cambiar la forma en este caso, en este commit, cambié la forma del formateo. De hecho, aquí puse como comentario cambiar el enfoque para no usar fstring para compatibilidad con 3.5, con Python 3.5. Ahora, luego de haber subido esos cambios, ya fue una de las primeras versiones, pero nuevamente Federico me hizo unas observaciones que fueron bien recibidas, porque en este caso, durante el extract, si se ve,
aquí había un problema porque uno utilizó la variable config_language y el slice de 36 a partir de 36 no era correcto, ya que el tamaño del lenguaje puede ser más de dos caracteres. En este caso el cambio fue utilizar el len de esta variable que tuve que crear para utilizar el formateo completo y que utilizar el len completo de esta variable, ¿no? Y esta variable, como utilizar esta variable fue la que tuve que moquear en la prueba, y ya no moquear la variable global config.language, sino esta variable específica, utilizando la ruta completa del archivo, como es este que está acá, y especificando la variable y con su valor. De hecho, aquí se ve que escribí un ejemplo de lenguaje con diferentes con diferentes números de caracteres y en general caracteres diferentes, para probar que el código funcionara y que la variable que estaba esperando, que era esta, pasara correctamente el stack. Ahora aquí como si se ve, había escrito un flag en el print y lo que tuve que hacer un commit adicional para quitarlo. Luego de eso tuve que cambiar nuevamente, en este caso cambiar cómo se formateaba esta variable, porque a sugerencia nuevamente de Federico me había comentado que .format es una mejor versión en este caso. Luego de eso el pull request fue aprobado. Si vamos nuevamente al pull request, aquí están cómo fue el proceso de revisiones de cada uno cada uno de los involucrados. En este caso Federico, incluso Facundo hizo su revisión y fue aprobado y mergeado. Ahora la otra contribución, si vamos nuevamente al pull request, este que está acá, se enfocaba en que cuando se ejecuta el cdpdrum en versión debug, en los últimos procesos existe una variable, una barra de progreso, en el cual en la terminal no se entendía qué venía durante y después de la barra de progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que como estaba en modo debug, muestra más información que cuando se ejecuta el cdpdrum de manera normal. Y en este caso la barra de progreso se mostraba antes de información de debug, y se veía de esta manera. Estaba la barra aquí e información de debug, y se veía siempre como no se entendía muy bien. La idea era que aquí, como me explicó, la información de debug estuviera siempre arriba y la barra de progreso abajo, como manteniendo así un estándar con las otras barras de progreso que se utilizan al ejecutar el cdpdrum. Ahora yo especifiqué, aquí estaba una conversación que estuve con Federico, en el que yo le comentaba que con la herramienta, la librería Progress, pensaba que no se podía, ya que justamente no cumple esos casos, y las pruebas que ya había hecho utilizando el retorno de línea y el /n, que es el salto de línea, lo que ocurría era que se veía de esta manera.
mostraba la información de debug, la barra de progreso y nuevamente información de debug, y ahora nuevamente la información de progreso. Él me comentó que Nicolás le había explicado que si solo se utilizaba el retorno de carro, al escribirlo así, la barra de progreso, perdón, estaba abajo y la información del debug se mantenía arriba, ya que esto lo sobreescribía. Ahora hice ese cambio, de hecho se puede ver aquí. Si yo me cambio de rama, estoy aquí, git checkout, vamos a ver acá, git checkout, y este es el issue 325. Okay. Ahora aquí se ve justamente el cambio que hice, que es change the approach of show progress bar. Adicional a eso, como se ve acá, el sufijo que le agregué para después era para la barra de progreso, fue agregarle el retorno de carro, y de esta manera la barra se comporta como se esperaba, que la información de debug está arriba y la información y la barra en sí está abajo siempre. Ahora, adicional a eso, agregué que me di cuenta que en el git ignore se estaba omitiendo solamente las enciclopedias generadas solamente en el lenguaje de español, cosa que cuando yo hice los cambios del lenguaje me di cuenta, ya que yo generé una en inglés, y cuando iba a hacer los commits me di cuenta que estaba traqueado ese archivo. Lo que hice fue cambiar el .git ignore para que no traqueara y no se subiera en ningún momento cualquier generada en cualquier tipo de lenguaje. Puede ser portugués, puede ser inglés o cualquier tipo de lenguaje que sigue este formato. Ahora, una vez hecho este cambio, y si vamos cómo fue el proceso de revisión, no tuve que hacer ningún tipo de actualizaciones al código. Aquí fue aprobado por Federico y por Nicolás y fue mergeado satisfactoriamente el 24 de marzo, y pasando cualquier tipo, los checks del Continuous Integration. Ahora, una vez hecho eso, ese fue mi segundo aporte, mi segunda contribución a CDpedia. Existe otro pull request que está work in progress, porque estoy esperando, como les comenté, a una revisión de Facundo Batista, en el que resuelve parte del issue que está acá, que es el código, comentarios y docstring tienen que estar todo en inglés. Yo cuando estaba escribiendo los otros issues, estaba resolviendo los otros issues, me di cuenta que efectivamente hay código que está todavía en español y los doctrines todavía estaban en español como este. Entonces mi propuesta, mi contribución fue en la información que estaba en inglés, que yo pude traducir al inglés, lo hice. Por ejemplo, en este caso, si ya me voy a git checkout, a la rama correspondiente de este issue, que es la 184, que es el issue, me va a mostrar la información correspondiente. Ahora, si vemos cuáles fueron los cambios respectivos, aquí está una información. Aquí este fue el comienzo de los cambios que yo hice. Por ejemplo, aquí cambiar esta información del español a inglés, aquí también del español a inglés, con otros cambios, particularmente del código y cómo se utilizaba, y aquí también del español a inglés, y así sucesivamente, cambiando cómo se ejecuta y cómo muestra por consola la información, en algunos casos, del inglés al español, del español al inglés, perdón. Ahora, el proceso de este issue, o sea, el resolver este issue ha pasado por varias revisiones de Facundo, y he hecho diferentes
lo he escrito de diferentes maneras, y por ejemplo este es el último que he hecho cambios sugeridos por él. Y lo último que he realizado fue cambiar algunas cosas que él me comentó la última vez que se actualizó el pull request. Y por último estaba esperando que me revise o que me responda estas dos preguntitas que le hice, por acá y por acá, para actualizar por completo este pull request. Son pull requests sencillos, las personas pueden contribuir a este proyecto también, que ha sido muy bueno, interesante utilizar Wikipedia de manera offline. Ahora, fueron las contribuciones que hice a los proyectos de Python Argentina, pero no son las únicas organizaciones, o sea, los únicos proyectos de open source, los únicos proyectos de open source que he contribuido. De hecho, si pueden irse a mi perfil, van a ver que desde el año pasado he estado bastante activo contribuyendo a organizaciones y proyectos open source. En este caso, durante este año, durante este periodo del Google Summer of Code, contribuido a Python Argentina, a la organización sin fines de lucro Anita.org, a Mian, que tengo un pull request activo desde el año pasado durante el Hacktoberfest, y el año pasado también contribuí a Python Ecuador, la organización Python Ecuador, y a Midan y a Tectónica, que también es una organización sin fines de lucro que ayuda a comenzar a programar a personas de bajos recursos en Estados Unidos. Y este ha sido bastante interesante. De hecho, si pueden ver aquí, adicional a Python Argentina, Anita.org, a Wagtail también, que he contribuido durante el periodo del Google Summer of Code, que era resolver un problema de cómo se mostraban los resultados de búsqueda a través del dashboard de Wagtail, que es una herramienta de CMS desarrollada en Python, específicamente utilizando Django como framework. Yo todavía estoy a la espera de corrección de este pull request. Y adicional a eso, he trabajado, como les comenté, a la organización Anita.org, que he hecho dos pull requests que ya están mergeados. Uno actualizando su código de GitHub Actions, que está correctamente aprobado, para mantener al día su GitHub Actions y que no hubiera problemas durante cada uno de las correcciones de los procesos al correr el GitHub Action, porque había momentos en que el contenedor de la base de datos que ellos utilizan, que es Postgres, no estaba arriba, o sea, no había levantado, y se ejecutaba y ocurría un problema de TC. Aquí, con agregando estos options, los otros contenedores esperan a que este levante y termine de ejecutar los procesos del Continuous Integration. Adicionalmente a ese, hice un cambio de documentación también, que era actualizar la línea, el archivo de los Contributing Guidelines, que especifica cómo contribuir a este proyecto. Fue sencillo, pero aquí están todos los approve y el satisfactorio proceso de merge, que fue hace 2 semanas. Y bueno, como les comento, he estado bastante activo contribuyendo a comunidades open source durante este Google Summer of Code y antes, y ha sido una gran experiencia, una buena manera de aportar con conocimiento a las organizaciones open source y conociendo gente nueva y aprender y aportar con tu conocimiento.
Bueno, esto ha sido todo el video. Muchas gracias por escucharme y estoy atento a sus comentarios, en cualquier comentario que me quieran dar en su momento. Gracias, saludos.